Señores, seguimos con el programa y vamos a hablar ahora de una muestra excelente, interesantísima que está en este momento acá en Buenos Aires, en el Museo Nacional de Bellas Artes. Es una muestra, esto es lo insólito, es una muestra sobre una revista, pero esa revista es nada menos que la revista Martín Fierro, que fue una especie de hito y marcó profundamente la cultura argentina en los años 20 y hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Porque las influencias continúan. Estoy con el curador de la muestra, Sergio Baur, pero antes de empezar a charlar con él vamos a ver un pequeño informe que hemos preparado. El periódico Martín Fierro fue una de las principales publicaciones de la vanguardia argentina y dio nombre al grupo literario de Florida, dado que sus integrantes, Oliverio Girondo, Jorge Luis Borges, Nora Lange, se reunían en esa calle. En sus 4 años de vida fue la tribuna de los jóvenes escritores y pensadores y contó también con la firma de autores y críticos internacionales, lo que ayudó a crear una nueva comprensión de los movimientos artísticos y literarios de los años 20. Martín Fierro fue un registro de la creación artística de su época y del análisis de su manifiesto se desprenden las ideas que predominaron en la vanguardia artística argentina que inauguró sin duda una nueva concepción cultural del país. Bueno, Sergio, yo empezaría hablando un poco del grupo de Florida, pues yo vi que dijiste en un reportaje, leí el otro día, que era un grupo de jóvenes que tenían un proyecto de nación. Y yo me quedé pensando, ¿no? Recuerdo, y además está bueno recordarlo acá, me parece, el grupo de Florida y el grupo de Boedo, que aparentemente estaban enfrentados con Elías Castelnuovo, Barletta. Digo, eran escritores politizados, políticos, con una idea de izquierda, y los acusaban a los de Florida de extranjerizantes, snobs, que solamente les interesaban las vanguardias estéticas. Entonces digo, el proyecto de nación, ¿dónde estaba? ¿Cuál era, no? Bueno, Cristina, sí, exacto. Yo creo que es muy interesante ponerle en este bicentenario que estamos celebrando todos una mirada de análisis y una reflexión sobre grandes momentos de la cultura de nuestro país. Yo creo que si ha habido algo que se ha caracterizado la Argentina en sus 200 años de vida independiente, ha sido sus magníficas manifestaciones culturales, no solo para los argentinos, sino que ha trascendido realmente las fronteras de nuestro país en muchísimos casos. En esta situación del grupo de Florida y Boedo, que es como el núcleo de la vanguardia argentina, nos estamos situando en los primeros años de la década del 20, en una Argentina que está entrando en la modernidad o que está consolidando su modernidad. Obviamente existieron dos grupos que yo diría que tenían ese enfrentamiento que tiene todo grupo juvenil, que milita en las letras, que milita en las artes, pero que sobre todo milita en la cultura, ¿no es cierto? O sea, yo creo que tanto Boedo como Florida son dos líneas ideológicas y estéticas que militan en la cultura. Borges, con su permanente ironía, decía que él en esos años hubiese preferido que lo inscribieran dentro del grupo de Boedo, que era el grupo del realismo social, que era el de las luchas obreras, que era el de la periferia, ¿no? El que estaba situado, no era la vanguardia central, sino justamente la vanguardia que quería incorporar, y que de alguna forma lo hizo, a todos esos sectores desplazados de esa sociedad tan dinámica que fue la Argentina, y que siempre es la Argentina, pero sobre todo en esos momentos, incorporarla al pensamiento. Y Borges decía, yo en esos años escribía sobre los orilleros y sobre el arrabal y sobre la pampa, y sin embargo me escribieron en la vanguardia urbana y en la de la lucha del arte por el arte. Sí. Yo creo que si uno hace un análisis en la mayor parte de los países que han tenido vanguardias tan consolidadas, estas dos líneas estéticas se han visto permanentemente. Y para mostrar, aunque yo creo que hay diferencias ideológicas fuertes y estéticas fuertes, hay viajeros que van de Boedo a Florida y de Florida a Boedo. Por ejemplo, ¿dónde lo ponemos a Roberto? Por ejemplo, ¿dónde los ponemos? Y en esta exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes vemos cómo conviven algunos autores de Boedo con la otra calle que es Florida en las críticas literarias que se van manifestando en este periódico. También vamos a ser justos y decir que lo que ha trascendido literariamente es el grupo de Florida, con Borges, Oliverio Girondo, Nora Lange, y los escritores del grupo de Boedo no han marcado la literatura argentina. Ahí yo creo que hay algo manera. También de injusticia en lo crees? que es, sí, en una injusticia, sobre todo en algo que hablábamos recién con otro invitado que tendrás próximamente, que es Sergio Holguín, que está en el próximo bloque, que decíamos justamente que probablemente por la falta de reedición de muchos de nuestros autores, no son tan conocidos
conocidos, pero que yo estoy seguro que los lectores hoy realmente tendría una venta grande de libros y de difusión. Vos decís Castelnuovo. Castelnuovo, Álvaro Jung, que son escritores maravillosos y escritores que también fueron muy elogiados por el grupo de Florida en alguno de esos casos, ¿no? Entonces pensemos que estos son momentos muy efímeros de la cultura en lo que es cronológicamente hablando, pero muy profundos en la huella que dejan. Lo que han dejado. Lo que han dejado. Y Álvaro Jung, que escribió un magnífico libro que se llama La historia social de la literatura argentina, dice que Florida era la Torre de Babel, un poco también emulando a Jorge Luis Borges, ¿no es cierto? Y bueno, y que Boedo era la militancia, era el arrabal, pero ¿qué ha tenido? Cuando uno analiza también la revista Claridad, que creo que va a ser el otro proyecto que tendremos en el... Eso estaba pensando, después va a tener que venir una muestra sobre el grupo de Boedo. Eso sería justo, yo creo. Justo y sería buenísimo. Sería buenísimo. Sería buenísimo. Y el director del museo, Guillermo Alonso, tiene pensado que podamos llevar a cabo esta muestra, porque es ver la vanguardia desde el otro lado, y es muy sofisticada. O sea, es una vanguardia muy sofisticada. Vos decís que no está valorada en su justa medida. Yo creo que está valorada por determinados sectores, pero que necesita de esa difusión que permiten las exposiciones, que permiten entrevistas como la tuya, de poder llevar esa palabra, de poder llevar la estética de Boedo también a una muestra y al Museo de Bellas Artes. Ahora hablemos un poco de esta muestra que sí está hoy, usted la puede ir a ver, si está en Buenos Aires, obviamente. El otro día le decía yo a Sergio Baurmi en la inauguración, qué lástima, digo, esto habría que llevarlo a otros lugares del país, es muy complicado de llevar, así que no sé si se va a poder. El que está en Buenos Aires yo le recomiendo de verdad ir a verla, pero es notable lo que se ha trabajado, porque no solamente se muestran primeros ejemplares de los libros o las mismas ejemplares de la revista, sino todo ese mundo, desde el arte, contame, prefiero que lo cuentes vos, pero es una muestra muy completa de la época. Es una muestra que realmente el espacio prácticamente único en el que se podía hacer en nuestro país es el Museo Nacional de Bellas Artes, porque esto es una relectura también de la colección del museo. Claro, o sea, hay obra del museo. Hay obra del museo en un 95%, yo diría. Que esto es increíble, tanto para aquellos artistas internacionales que destacó la revista, como Gauguin, Pablo Picasso, o sea, los grandes maestros de la pintura universal, conjuntamente obviamente con los artistas argentinos. Entonces, esta especie de unión y de relectura de la colección del patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes nos permitió llevar a cabo la muestra, porque haciendo una lectura de las críticas de arte que se ven en los 45 números de Martín Fierro, veíamos que sin hacer arqueología, pero tampoco cayendo en anacronismos, podíamos trazar todo el panorama de las artes plásticas que tan bien llevado está en esa revista. Porque lo acabo, atrás tuyo tenés el mural de Rep, este maravilloso dibujo de Rep, de Borges, sentado en su casa del departamento de la calle Maipú. Con el gatito Beppo. Con el gatito Beppo al costado. Y en la parte superior un dibujo humorístico de un cuadro de Nora Borges, hermana del gran escritor y una de las grandes ilustradoras de la vanguardia, no solo argentina, sino también española. Y Nora fue un personaje fundamental para la revista Martín Fierro, que también yo creo que es interesante porque habla del rol de la mujer en las artes plásticas y en la cultura argentina desde los años 20. Que también tampoco se la recuerda demasiado Nora claro, Borges. Que frente a la figura de su hermano es difícil trascender de esa manera, pero yo creo que muy revalorizada en nuestro presente. ¿No es cierto que sí? Yo creo que sí, y merecidamente.